Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Lo que cuesta seguir a Jesús, iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Palabra de Dios. Gracias. Bien, vamos a meditar en la palabra de hoy. Este sermón lleva por nombre la meta que impulsa el paso más importante. La meta que impulsa el paso más importante. Y cuando le puse este nombre al sermón, dije: wow, este sermón suena como de autoayuda, ¿cierto? Como de emprendimiento. Y quiero partir diciendo que este sermón no busca eso, no busca la autoayuda, no busca el emprendimiento. Más bien quizás en ciertos conceptos quizás va a confrontar algunos conceptos de éxitos y a veces éxitos bien como lejanos al Señor. Como les contaba, hace una semanita tuvimos el privilegio y la alegría con mi hija Josefa de visitar Estados Unidos, y una de las cosas que me llamó a mí mucho la atención es que muchas personas en Estados Unidos les encanta, como les gusta mucho poner sus logros y éxitos incluso delante de las casas. En los antejardines ponen como algunos como letreros que dicen, por ejemplo, acá yo logré tener un máster, un doctorado, o egresé de tal o cual colegio o universidad. Eso fue un poco raro para nosotros, o para mí en nuestra cultura quizás. Sin embargo, me di cuenta que todo el mundo occidental hemos sido súper influenciados por conceptos de metas, de éxitos y de logros. Que como todas las cosas pueden tener dos caras, ¿cierto? La primera cara de esta idea de éxito y logro es que nos anima, una cara positiva quizás, es que nos anima a desarrollar cosas, a esforzarnos, a avanzar, a trabajar arduo, a la creatividad, a ocupar dones, a trabajar en equipo. Y la otra cara puede tener una cara bastante negativa también, que yo creo que todos hemos experimentado en nuestra vida. Quizás nos anima a un egoísmo, a un estrés muy grande, cuando estos logros y éxitos se vuelven nuestra meta profunda en la vida, incluso puede dañar la familia, pérdida del foco, incluso nuestra identidad puede estar puesta en los logros más que en lo que somos. Y la verdad es que todos los que estamos aquí nos movemos, seamos conscientes o no, por metas en nuestra vida. Entonces quisiera partir que todos nos hiciéramos estas preguntas, y están en la hojita que les entregaron al entrar al servicio. ¿Por qué te estás moviendo hoy? ¿Qué es lo que te anima a levantarte cada mañana? ¿Qué te está animando a perseverar? Por favor, contéstalo sinceramente. Piénsalo. ¿Qué te anima hoy? ¿Qué te está animando a levantarte cada mañana? Pueden haber varias respuestas, ¿cierto? Alguno quizás respondió en su mente y en corazón: mi familia. Yo me estoy levantando por mi familia. Otro, por mi estudio. Por el deporte. Quizás hay alguno aquí, aunque están todos fitness acá, yo veo todos fitness, ¿ah? A lo mejor alguno se está levantando por el deporte. Por el trabajo. Por el dinero, quizás por una relación de pareja. ¿Qué es lo que te está motivando a levantarte hoy?
Oremos. Padre, queremos rogarte, Señor, que tú abras nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra hoy. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes perfectamente qué es lo que nos motiva en la vida hoy día. Te pedimos que tu Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón y nuestras motivaciones sean alineadas hoy con las tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Para quienes no lo saben, hemos estado meditando ya varios meses en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas busca que al leer el Evangelio seamos fortalecidos en la fe, y espero que eso haya estado ocurriendo en nuestra vida, en la vida tuya y en la vida de todos nosotros. Si eso no ha pasado en estos meses, si tu fe no ha crecido en estos meses, el objetivo de Lucas no se está cumpliendo en ti o en mí. Así que yo ahora pensaba mientras preparaba este sermón, Señor, yo quiero que mi fe crezca mientras medito en el Evangelio. Hemos pasado por la narración que hace Lucas de la infancia de Jesús. Aquí hay puesto adelante María Paz y Felipe. Hemos visto la narración, todas las expectativas de aquel que vendría, ¿cierto?, a salvar. Esas expectativas del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Nos empezamos a dar cuenta de eso. Vimos también cómo Jesús se preparó para el ministerio como un nuevo Adán, alguien que traía una nueva realidad, un Adán que, diferente al primero, es obediente en todo al Padre. Luego de eso, vimos cómo comenzó su ministerio en Galilea. Esta sección, ese ministerio en Galilea que terminamos el domingo pasado, está marcada por los milagros que Jesús hace y cómo va mostrando su identidad. Y termina esa sección cuando uno de sus discípulos, en representación de todos, dice, cuando le pregunta a Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Es como si de repente en todo el Evangelio, en toda esa gran sección que va mostrando su nacimiento, quién es su nuevo carácter, y de repente los milagros, y de repente, ¡pam!, cae la teja. Y Pedro, uno de los discípulos, dice, tú eres. O sea, ya me di cuenta, tú eres el Cristo. Y es en ese momento en el Evangelio, y en casi todos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, sobre todo esos tres, que da un giro. Cuando sus discípulos se dan cuenta quién es Él dice, ok, ahora en adelante voy a enseñarles y voy a mostrarles a qué vine a esta tierra. Y entonces ahí cuando vamos a la cuarta sección grande de este Evangelio, que es su viaje a Jerusalén, donde empieza a mostrar cuál es su meta, la meta de sus discípulos, y también les empieza a mostrar los costos de esta meta. Vamos entonces primero a la meta, los versos 51 al 56. La meta, una vez que sus discípulos han llegado a entender quién es Él, el Mesías, ahora el Mesías les viene entonces a mostrar lo que va a hacer. Mira el verso 51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Otra versión lo dice de otra manera, dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas nos empieza a contar la meta de Jesús, que es volver al lugar, a su hogar, al lugar de donde Él vino. Si recordamos cómo Zacarías, el papá de Juan el Bautista, habló de Jesús, él dijo, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente. Así se refirió a Jesús. Y ahora el sol naciente, Jesús está diciendo, llegó el tiempo de volver a casa. Así que me voy a dirigir a Jerusalén. Me encanta eso. Me encanta ver
que la meta de Jesús era volver a casa. El Padre Celestial también había hablado de su Hijo amado cuando fue bautizado, por lo que volver al cielo para Jesús es volver a casa y a una intensa y profunda y perfecta relación con su Padre. Pero déjame decirte algo súper importante acá. El regreso de Jesús a su hogar no es un regreso solitario o individualista, ¿cierto? Como si Él hubiera venido a visitar esta tierra y haber dicho, a ver qué está pasando, bueno, súper feo lo que está pasando, me voy. Su regreso en Jerusalén no es solo su regreso, sino la apertura de un camino para que más personas también vayamos a casa detrás de Él. Ese camino que Él abriría no sería fácil de abrir. Por eso Él tiene que afirmar su rostro para ir a Jerusalén. Donde en Jerusalén Él se entregaría como un sacrificio por los pecados tuyos y míos. Para que así todo el que se arrepiente y cree en Él sea perdonado y también llegue al cielo. Esta meta, querida iglesia, es tan grande, tan importante, tan trascendental en la historia, que le permite a Jesús caminar en medio de esta tierra y sufrir los amargos dolores de la cruz con la vista puesta en el hogar y con la vista puesta en que otros también van a llegar a ese hogar. Esto mismo es algo que nosotros tenemos que aprender a recordar constantemente. El capítulo 10 de Lucas, un poco más adelante, los discípulos fueron enviados a predicar las buenas noticias de Jesús y llegaron muy contentos un día donde Jesús, porque habían expulsado demonios. Podríamos decir que ellos llegaron contentos por sus logros temporales y ministeriales, lo cual estaba bien. Pero Jesús les dice, mira Lucas 10, verso 20, sin embargo, dice, no se alegren de lo que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Jesús quiere que el cielo sea una meta para ti y para mí. Que sea una alegría hoy para nosotros, que vamos hacia allá, que el camino está abierto gracias a Él. Que si tú te has arrepentido y has confiado en Cristo tanto como para comenzar a seguirlo, tú has sido perdonado y vas camino a casa. Y alégrate en eso todos los días de tu vida. Yo pensaba en esto, claro, yo muchas veces me alegro cuando la iglesia está llena. O me siento triste cuando la iglesia está vacía. O me alegro cuando me dijeron, Juan Esteban, que hiciste un tremendo sermón, fantástico. O me siento triste porque sé que hice un mal sermón. Y Jesús me viene a decir a mí hoy día, más bien, Juan Esteban, alégrate de que tu nombre está escrito en el cielo. Amén. Eso también debería reflejar nuestro carácter. No solo la meta, sino el carácter en este camino. Porque volviendo al capítulo 9, cuando Jesús envió estos mensajeros y entraron a un pueblo llamado de samaritanos, estos samaritanos no quisieron recibir a los mensajeros de Jesús. Mira la actitud de los mensajeros de Jesús. Versos 54 a 55. Cuando los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, vieron que no los estaban recibiendo bien, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? ¡Wow! ¿Saben cómo se le llamaba a estos dos discípulos? Los hijos del trueno. Tenían un carácter, ¿ah? Mira lo que Jesús les dice. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Habría sido tú uno de los que ha dicho, mira Señor, manda fuego ahora. Este pueblo no lo merece, no te merece. Esta escena muestra un antiguo conflicto que había entre los samaritanos y los judíos. Para los judíos, los samaritanos eran vistos como traicioneros, como impuros, se habían mezclado con pueblos gentiles y así también los samaritanos no querían a los judíos. Había un odio mutuo.
Entonces los discípulos se sintieron muy ofendidos por el rechazo al Mesías, aquel que ya habían reconocido, y asumen una actitud contraria a la de Jesús en ese momento, que es de juicio. Jacobo y Juan, estos hijos del trueno, querían juicio ahora, ya. Y a veces hay discípulos así en la iglesia, ¿sí o no? Hay hijos del trueno e hijas del trueno acá también. Me encanta pensar eso, y que Dios los ama y los corrige, y nos corrige a todos. Pero no es el carácter de Jesús, porque Él va camino a Jerusalén para salvar. Él va camino a Jerusalén para abrir el camino, donde no solo va a gozar Él, sino tú y yo. Una salvación que se va a ofrecer a todos aquellos que incluso hoy se burlan del Señor. Una salvación que se va a ofrecer incluso a todos aquellos que lo niegan, que lo miran de lejos, que dudan de Él, que llevan lejos, vidas lejos de su voluntad. Dios quiere ofrecer ese camino a todos ellos. Entonces vemos la importancia de la meta, alegrarnos en ella diariamente, y también la importancia del carácter de aquellos que caminan en esa dirección. Nos debería entonces llevar a tener misericordia en el camino. Misericordia en el camino. Ahora bien, Jesús advierte que caminar ese camino hacia esa meta y con ese carácter tendrá costos. Y creo que ahí se ve la importancia de esa meta constante, de recordarla constantemente en nuestra vida. Veamos los costos. Jesús tiene en estos últimos versos del 57 al 62 tres conversaciones donde plantea las exigencias que conlleva seguirlo. Advierte la seriedad y el riesgo y los riesgos del camino. La primera persona, pon atención a la primera persona, le dice a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Probablemente la persona que estaba diciendo esto estaba pensando más en seguir a un rabino, a alguien que le enseñara ciertos aspectos teóricos, casi universitarios. Pero de inmediato Jesús le advierte que seguirlo a Él va a implicar un cambio en su vida completo, donde también va a enfrentar dolor y situaciones difíciles. Esta es una gran advertencia para ti y para mí, ya que muchas personas, predicadores e iglesias, o a veces nosotros mismos creemos que seguir a Jesús es el remedio o solución para todos los problemas, tanto cotidianos como grandes. Alguien podría pensar incluso, seguir a Jesús, nunca más tendré problemas. Y aunque obviamente Dios nos sostiene y ayuda, a veces te sostendrá en medio del problema. Pero el gran problema de llegar a casa ya está resuelto. Me encanta pensar, Juan Esteban, a veces no va a haber lugar para recostar tu cabeza, pero tú ya tienes un hogar. Tu nombre está escrito en el cielo. La segunda advertencia es para un hombre que Jesús llama a seguirlo, pero este pone como excusa que tiene que enterrar a su padre, a lo que Jesús responde: deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Esto suena súper fuerte. Muy fuerte. Más para los primeros oyentes de esta frase, más fuerte que para ti. Ya que para los judíos una muy buena razón, una muy importante razón era sepultar a un miembro de la familia, algo prioritario para ellos. Por lo que responde Jesús suena escandaloso para un judío. Pero esta fuerte respuesta de Jesús enseña que seguir a Jesús debe ser prioritario. Incluso, no estoy diciendo que rechazar a los padres o la familia, pero incluso debe ser prioritario en medio de esas relaciones familiares.
Así, muchas personas de otras religiones, por ejemplo, cuando deciden seguir a Jesús, tienen consecuencias dentro de su misma familia. Quizás no en nuestro país, pero en otras partes del mundo. Que decir, yo creo en Jesús, eso va a implicar un corte con su familia. A lo mejor va a implicar que cuando busco esposa o esposo, yo tenga que decir, sabes que yo prefiero a Jesús antes que a ti. Y en un sentido, si tú estás en esa posición, busca a alguien que siga a Jesús contigo. Busca un esposo o una esposa que amen al mismo Señor. Yo sé que en un tiempo donde muchas personas quizás contestamos al principio, el motivo de levantarme cada mañana es mi familia. Jesús te dice, ¿sabes qué? Yo soy, yo debo ser. A mí me pertenece ese lugar de prioridad. Y desde ahí, cuidamos y bendecimos a nuestras familias. El tercer encuentro de un hombre que quiere seguir a Jesús, pero antes también él quiere ir a despedirse, a lo que Jesús contesta. Jesús le respondió, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Jesús está diciendo, no es bueno mirar atrás cuando uno ara. Yo no sé si alguna vez has arado algo. Yo no, pero sí lo he visto en el campo, ¿cierto? Alguien pone un arado que uno lo toma con las dos manos, lo entierra, y la tierra de Jerusalén era dura, había mucha piedra, por lo tanto había que enterrarla bien, y tú tienes la meta de llegar, por ejemplo, hasta el final, ¿cierto? Estoy con mi arado, lo entierro, y tengo que mirar la meta y avanzar con el arado. ¿Qué pasaría si yo entierro el arado y empiezo a mirar para atrás mientras el arado avanza? ¿Cómo quedaría esa línea? Te caes. Me caigo, capaz que me caigo arriba del arado. Probablemente el arado choca con una piedra, ¡pum! Y se empieza a doblar y puede terminar en el limón, no sé, naranjo allá, ¿cierto? No puedes estar mirando atrás. Para llegar a la meta hay que mirar hacia adelante. Y estos tres dichos de Jesús expresan la idea de una dedicación absoluta hacia Él. Jesús no quiere un segundo lugar en tu vida, ni un tercer lugar, ni un lugar los domingos en tu vida. Quiere el primer lugar todos los días. No puedo predicar de este sermón sin antes recordar la historia, porque la estuve recordando todo el tiempo cuando un hermano amado de esta iglesia escuchó un sermón el domingo, en el servicio de Navidad, hace varios años atrás, 4 o 5, no sé. Y me dijo, pastor, yo necesito saber más de eso. Nos juntamos al día siguiente y hermano, en ese momento no era creyente, me dijo, tengo mi vida súper desordenada, destruida de muchas maneras. Voy a un psicólogo que también que me da unas cartas que se llaman las cartas del 8. No estoy diciendo mal 8, ¿ya? Es 8, CH. Y esas cartas se lanzan, ¿cierto? Nunca las he visto, pero lo que él me contó es que se lanzan esas cartas y en esas cartas, en cada carta hay una frase diferente de Buda, de Gandhi, de varias micro. Y a él las últimas 3 veces le salía una carta que era la de Jesús. Y esa carta de Jesús decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el psicólogo le daba ahí una explicación, supongo, deja tranquilo, no sé, deja las cosas que pasen, una explicación quizás centrada en el ser humano. Y esta persona me dice, Juanes, ¿qué significa deja que los muertos entierren a sus muertos? Y dije, ok, veamos lo que Jesús, veamos el contexto. Así que abrimos Lucas 9, leímos estas 3 advertencias. Y de repente me queda mirando y me dice, entonces, ¿quiere decir que Jesús me está llamando a seguirlo? Y yo le digo, sí, Dios te está llamando a seguirlo.
Yo debo reconocer que ese día yo estaba súper incrédulo de que eso estuviera pasando. Así que en la parte de atrás, en la Biblia, hay una oración de entregar la vida a Cristo. Yo la abrí y le dije a Lena de silencio. Como viene un poco y se ha enojado yo. Dudoso de que eso estuviera pasando. Léela. Dice, entrego mi vida, la oración decía, Señor, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida por completo, ven a llenarme del Espíritu Santo para caminar contigo hasta el final de mi vida. Léela bien, sí, le dije. ¿Ah? Y después, ¿estás dispuesto a hacerla? Y me miró así. Sí, dijo. Y ese día, ese hermano oró y entregó su vida a Cristo. Y ha perseverado hasta el día de hoy. De hecho, se casó con una de las hermanas más importantes de esta iglesia. Es el Diego Garanza. Esto es totalmente diferente al concepto de éxito propio. ¿Se dan cuenta? Es el éxito de Dios en nosotros. Y esto me encanta, es algo diario. Entonces, más que esa imagen, ¿cierto? Donde hay un hombre, pensaba hace un ratito, hice el PowerPoint en la mañana, más que esa imagen de un hombre exitoso solo, me vi justamente así, como un niño caminando, ¿cierto? Siguiendo a Jesús, en pañales quizás. A lo mejor tú eres ese, a lo mejor no, ya eres un cristiano maduro que ha avanzado, pero a lo mejor en realidad igual sigo siendo ese niño caminando de la mano de Jesús. Entonces, el llamado de Jesús es a seguirlo hasta que lleguemos a casa, contentos de que nuestra meta está segura. Ese llamado a seguir a Jesús como prioridad podría verse en tu vida diariamente, en tu trabajo, por ejemplo, sirviendo al Señor en tu trabajo. La semana pasada tuve la alegría de conocer a un hombre que trabaja en finanzas en Washington, D.C., un cargo súper alto, y de repente me dijo, ¿sabes qué? Porque me hablaba como si fuera un pastor. Me conocía bien la Biblia, había sido misionero, y dije, ¿por qué no eres pastor? Me dijo, es que yo decidí que voy a hacer avanzar el reino de Dios en mi labor como administrador de finanzas. Porque Jesús es prioridad en mi trabajo. Así aquí hay profesores, veo personas que son quizás dueñas de casa, mamás, abuelas, no sé cuál es tu trabajo, músicos, gente que trabaja en banco. ¿Qué tal si mañana le dices, Señor, tú eres mi prioridad, no mi trabajo, y mi trabajo está subordinado para ti? Enséñame a ocupar mi trabajo para honrarte. Tú eres mi prioridad, que el reino de Dios avance. A compartir el Evangelio con otras personas, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, vecinos. Yo quiero invitarte esta semana a recordar y a alegrarte en tu salvación, a tenerla presente, que tu nombre está escrito en el cielo, que tu nombre está escrito en el cielo, que el camino es seguro. Es difícil, pero la meta está segura para ti. A predicar a otros sin actitud de juicio. Si tú eres de eso, Señor, que caiga fuego ahora. Si tú eres sobrino de los hermanos del trueno, arrepiéntete de eso, hermano. Y a volver a poner a Jesús como prioridad en tu vida. Entonces, al principio yo te pregunté, ¿por qué te estás moviendo hoy? ¿Qué es lo que te está animando a levantarte cada mañana? ¿Qué te está animando a perseverar? Queremos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tú nos conoces perfectamente, Señor. Y quiero rogarte que tu Espíritu Santo nos lleve a responder sí, queremos alegrarnos en eso. Queremos alegrarnos que nos relacionamos hoy contigo y que vamos camino a esa plenitud de relación.
Queremos responder sí a tu llamado de seguirte cada paso, cada día, en cada una de las circunstancias de nuestra vida, que tú seas nuestra prioridad y de esa manera podamos servir en nuestro trabajo, que podamos amar de una manera diferente a nuestra esposa, al esposo, a nuestros hijos, que los hijos puedan amarte, honrar también a sus padres, y así tú vayas reordenando nuestra vida, Señor, hasta el día en que lleguemos a tu presencia. Oramos esto en el precioso, dulce nombre de Jesús. Amén.